Buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con un compañero fisioterapeuta, Daniel Bueno, que es otro gran fisioterapeuta de nuestro país, un gran referente, muy formado en fisioterapia invasiva, en todas las técnicas de fisioterapia invasiva. A mí me gusta que la presentación la haga él personalmente, porque creo que es más interesante desde el punto de vista historiográfico de que él se defina. Entonces, voy a dar paso a Daniel Bueno, que es aparte CEO de la Clínica Delta en Segovia. Y bueno, vamos a tener un webinar muy interesante. Así que lo tengo por aquí y voy a ver si... Dani, te entro por Dani Delta, ¿no? Vale. Vale, pues ahora ya entras. Exacto. Dani Delta Terapias. Perfecto. Tienes que estar a punto de entrar ya. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí. ¿Qué pasa? Muy buenas, igualmente. ¿Me oyes bien, no? ¿Se oye bien, no? Sí, Porque sí, sí, ayer eso aquí es. había un poco de tormenta en Barcelona y donde yo vivo a veces se va y se viene la comunicación, pero vamos, hoy hace un Bueno, tiempo fantástico. sí, aquí se ha nublado, fíjate, aquí en Segovia estamos nubladillos hoy, pero no llueve de momento. Bueno, ahora está nubladillo, tenemos nublado, sol, depende, se va moviendo. Bueno, oye, pues un placer tenerte aquí en este webinar, ¿no? Tenemos unos 50 minutos para hablar contigo, que yo Sí, creo que está muy bien, ¿no? Para hablar joder, y dar fenomenal. contenido y pues darnos sobre todo es conocerte, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, conocerte, conocer lo que haces, cómo lo haces, porque realmente estos webinars que han venido un poco, bueno, pues para hacernos un poquito de rato más agradable en estos confinamientos, ¿no? Pues Sí. también nos ha servido para conocer muchas cosas que yo desconocía, ¿no? De cómo trabajáis alguno de vosotros y tal, y que me parece impresionante, ¿no? Y entonces, pues bueno, también era uno de los objetivos, ¿no? No solamente no tiene un carácter excesivamente científico, ¿no? Sino más bien un carácter de conocer a compañeros de cómo trabajan, cómo lo hacen, si coinciden, si no coincidimos o si aportan cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí, Ujú. Dani, me gustaría que primero te presentaras, ¿vale? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué estás formado? Si tienes clínicas, si aparte de la clínica trabajas en otro sitio, bueno, en fin, un poco lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, pues yo soy Daniel, ¿no? Ya me has presentado, trabajo en Segovia y bueno, pues dentro de las especialidades en las que me he formado a lo largo de los años, ¿no? Que como todos, pues son varias, desde terapia manual a trabajo con algún tipo de herramienta o lo que sea, pues sobre todo me gusta mucho la fisioterapia invasiva, ¿no? Fíjate que cuando yo hice mis primeros estudios, que me formé en terapia manual ortopédica, al principio me sorprendía mucho todavía la gente que hacía punción seca, ¿no? Por aquellos años era una cosa, pues como novedosa. Y incluso me daba un poco de reparo, no te voy a negar. Y bueno, pues después de hacer una formación en punción seca, pues parece que aquello me empezó a gustar. Y poco tiempo después, pues en el 2008 me formé contigo en Madrid. Fue la primera formación en Madrid que hubo. Y la verdad es que eso me ha dado luego muchos compañeros que nos hemos encontrado con los años. Ostras, ¿dónde nos hemos visto tú y yo? Por ejemplo, el caso de Rafa, Rafa de Córdoba, el profesor, exactamente, con él nos quedamos mirándonos dónde nos hemos visto tú y yo y nos formamos juntos, ¿no? Y Claro. la verdad es que, pues unas formaciones, en este caso, que a mí me marcaron contigo en el 2000, en el 2008. En aquel momento estabas empezando, como todo, ¿no? Nos transmitías los conocimientos que tenías, que eran muy clínicos y que a día de hoy todavía nos podrían seguir sirviendo, pero bueno, pues la verdad es que la evolución que ha tenido, en este caso, la técnica EPIC en estos últimos años, pues ha sido increíble, ¿no? Las últimas formaciones, además, que hemos hecho contigo, que como bien dices, para mí la parte más importante de las nuevas formaciones es el contenido clínico, ¿no? Es fundamental verte tratar a personas para saber cómo enfocas un tratamiento y no solo la parte teórica, que es muy Que no importante, sino la es, parte clínica. que no necesariamente tiene que ser mimetizado, ¿no? Es decir, Totalmente. si os fijáis, yo en los cursos que hago ahora prácticamente el 90% de los cursos son casos clínicos, pero lo abordo bajo mi manera de razonamiento, pero que no tenéis que mimetizar, ¿no? Pero sí que os da Total. esa visión Pero de nos decir, da una visión que cuando te encuentras delante del paciente no es la misma solo que la parte teórica, ¿no? Que también claro, es fundamental.
Entonces, yo ahora mismo estoy a nivel de fisioterapia invasiva, ¿no? En dos grandes puntos de formación o puntos en los que me he formado y quiero seguirme desarrollando. Y uno es la EPI, que sobre todo el tema de los casos clínicos a mí me ha parecido súper importante. También eso hace que no puedas prácticamente solo hacer una formación, sino que quieres volver a ver algo más de formación porque hay casos diferentes en cada curso y de ahí abstraes lo que realmente luego te puede dar ese paciente que te acuerdas cuando estás en consulta, ¿no? Ujú. Y luego, pues la otra gran formación, pues que es la neuromodulación funcional con Alejandro. Alejandro Lorriaga, que la verdad es que pues también nos aportó una visión nueva, más integral, más de entendimiento, no tanto una técnica de trabajo, sino un concepto, ¿no? Y Ujú. eso pues también nos ha aportado mucho porque al final las herramientas que otras formaciones te han dado las puedes un poco llevar a ese punto del concepto. Para la técnica la aplicas, pero con un concepto que quieres seguir. Claro, a mí esto que estás diciendo me parece genial, ¿no? Porque ahí a veces escuchas mucha distorsión, ¿no? De focalizar, de magnificar un aparato, ¿no? Un dispositivo. Es decir, un Eso es. dispositivo está hecho porque cumple unos efectos, pero eres tú el que tienes que gestionar Un conceptualmente dispositivo cómo aplicas o una aguja, es una decir, no hace falta que sea un aguja, dispositivo, puede ser un trabajo manual, un es decir, al trabajo, final la herramienta una es cómo mancuerna, se ¿no? usa. Una mancuerna, una Exactamente, mesa. Es eso decir, es. a veces somos nosotros mismos los que buscamos la simplicidad en las cosas, ¿no? Cuando no es así. Es decir, tenemos la EPI y ahora que yo clínicamente Eso es. considero que necesito ampliar mis campos receptivos, pues bueno, se diseña otro dispositivo. Es decir, si es que al final Eso esto, es. esto es un concepto, buscar una definición, yo creo que es un error, ¿no? Es un concepto, como tú bien has dicho, Por eso los conceptos se desarrollan, no se pueden quedar y, la- estáticos. y las definiciones son inamovibles. Y por lo tanto, Eso es. en nuestra profesión, definiciones pocas deberían ser, y si las hay, no me las creo, ¿no? Mira, Y hablando luego también. quería comentar la última formación más importante, que esta es la que más me atrae siempre cuando voy a algún sitio a formarme, que es con los compañeros. Y queda claro en estos webinars que estás Los haciendo. compañeros que acaban siendo profesores, ¿no? Es impresionante lo que te puede transmitir un compañero en una pequeña discusión, en una conversación, oye, tengo un paciente y te aporta su punto de vista y dices, ¡pum! Hostia, ¿por qué no lo habré pensado antes y no lo sabía? Y este tío me acaba de decir algo, o esta chica me acaba de decir, o aquel profesor, en esa charla después de la clase, en la comida, con el postre delante, y eso es donde más se aprende. Ahí yo he sacado muchísimos conocimientos y posteriores cursos, ¿no? Porque luego muchos compañeros dan formación y a mí no se me caen los anillos por hacer formación con cualquier compañero, vamos. No tiene que ser una gran personalidad para dar un curso No, absolutamente no. magnífico. Y a mí ya sabes que tampoco se me caen los anillos, voy a los Sí, sí, yo te cursos. veo en todo tipo de eh, formaciones, no hace efectivamente. falta. Pero y además que yo aprendo con vosotros, es decir, para mí es un doble privilegio. Es decir, cuando yo coincido con vosotros, además que coincido con fisioterapeutas que sois de un nivelazo, pues hombre, yo aprendo muchísimas cosas de vosotros, o sea que yo me nutro también. Y es pues, quizás por lo que más disfruto de estos cursos, ¿no? Porque hablando, oye, ¿tú cómo utilizas? ¿Y tú cómo no sé qué? ¿Y tú cómo? Hijo, pues al final te das cuenta de decir, jolín, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo estoy haciendo al revés de esta gente, ¿no? Es decir, Bueno, al final, lo haces con tu concepto y lo puedes cambiar. Es lo bueno que tiene el exacto, concepto. o lo adaptas, ¿no? Adaptas. O lo sumas, ¿no? Porque alguno dice, hostia, pues ahora se me ha ocurrido una cosa, ¿no? Es decir, Eso es. que, bueno, pues yo te preguntando en la parte que me toca a mí, luego ya si quieres iremos moviéndonos Sí. en otros ámbitos, ¿no? Para ti, en este último año, por ejemplo, ¿qué cambios importantes has visto en la técnica EPI? Porque tú ya eres uno de los veteranos de la técnica EPI, ya llevas 12 años formado y practicando. Y para ti, ¿cuál sería uno de los cambios importantes dentro de la técnica EPI? Pues empezando por la parte del aparato, ¿no? Me parece un acierto el EPI Alpha. La verdad es que cosas que me han cambiado con las nuevas formaciones ha sido el tema de los materiales, ¿no? La renovación del material es muy importante para realizar la electrolisis. Es una cosa que creo que no seré el único que ha estado años trabajando con, por ejemplo, el aparato de EPI antiguo, donde no cambiábamos los materiales a no ser que se rompiesen.
y eso pues disminuía seguramente, y yo lo notaba en mi protocolo de trabajo, pues pacientes que no tenían las reacciones del principio. Y eso he sido, ahora lo entiendo porque los aparatos, el aparato no, lo que son los materiales, pues tienen procesos de degeneración también, igual que los tendones. Igual. Entonces, hay que cambiarlos periódicamente Hay para que tener unos cambiarlos y además, resultados mejores. fijaros, sí, perdona que te, fijaros que en los cursos lo insisto Sí, muchísimo, sí, sí, ¿no? sí. Es decir, fíjate que, por ejemplo, en odontología, en los estudios de odontología, había una asignatura que es materiales odontológicos. O sea, que Sí. hay carreras que el tema de material lo tienen muy claro que debe ser una asignatura, ¿no? Porque muchas veces, pero no solamente por la parte de EPI, sino por otros materiales de otros dispositivos que tenemos, que, No, pues, oye, es la que, onda de choque, la onda de choque se desgasta, exacto, o sea, no hay más que hacer. O los electrodos mismos llega un momento en el que ya no pegan, o pues igual con los materiales de la EPI. Y para mí eso parece una tontería, ya lo sé, pero también supuso un cambio porque he mejorado los resultados con el cambio periódico del material. Y creo que esto es importante. Parece una tontería, pero bueno, un comentario que me no, no, pareció importante. no lo es, no lo es. O sea, que es una cosa que hay que cambiarlos, hay que tener siempre el mismo nivel de respuesta. Yo siempre digo que cuando veáis que haciendo lo mismo, Sí, el mismo método, el mismo razonamiento clínico y los mismos parámetros, veis que baja, que no hay respuesta, es porque el material efectivamente. no está en sus condiciones. Y eso hay que cambiarlo. Muy bien. ¿Y qué Y más? bueno, ya en la parte técnica, pues el concepto, pues un poco con la microepi, ¿no? Y sobre todo el concepto PICAF, ¿no? Me parece súper interesante. La verdad es que, claro, y volvemos al mismo, las cosas cambian, ¿no? Entonces, cuando nos fijamos en ecografía, en la parte que nos interesa más degenerativa, vemos esos cambios en la coloración en nuestro ecógrafo, ¿no? Más hipoecoicos, más tal. Muchas veces nos vamos ahí pensando que simplemente ese podría ser el foco del problema. Eso nos pasa a veces con los gaps intratendinosos, ¿no? Ponemos una aguja. Pero es verdad que con el tema del PICAF pues se abre un poco un nuevo tema, porque resulta que esos puntos muchas veces no son los que son más hiperálgicos cuando trabajas con la corriente. Y quizá eso marca que quizás ahí no están los campos receptores que pueden estar más excitados, que es una de las cosas que nos interesa trabajar con la EPI. Así que me parece muy interesante el trabajo con PICAF, que evidentemente hoy se hace de una manera y seguramente dentro de unos meses pues nos comentarás que ahora lo realizas con otra sistemática, pero me parece muy interesante porque puedes mejorar esa zona justa en la que vas a provocar un mejor efecto, ¿no? Y esto pues me parece importante. Me parece importante el sistema PICAF a mí me ha también traído mejorías en mis resultados. Sí, sí. Yo creo que Y bueno, y la microepi, ¿no? La microepi, pues pues es un concepto de electrolisis a baja intensidad, donde cambiamos los tiempos cortos, altas intensidades, por tiempos un poco más largos y buscamos también jugar un poco con la percepción del dolor del paciente, ¿no? Porque no a todos perciben el dolor de la misma manera y jugamos con ese punto, como hemos hablado alguna vez, José, de llegar a esa percepción del dolor y y bajarle un punto. bajar un punto, sí, señor. Sí, porque es interesante que se mantenga ese efecto, ¿no? Propio de la electrólisis y sobre todo ese efecto de gradiente de pH, que es lo que El hace ambiente, el que ambiente. el ambiente en el entorno sea el adecuado, pero sin que moleste al paciente. Es decir, que Eso es. te digo umbral y bajar un punto. Que el paciente diga, Eso es. "No, yo no noto nada, ¿eh? O noto una cosa muy lejana. ¿Eh? Y, o sea, que eso para mí me parece muy interesante. Háblanos un poco de los campos receptivos, que veo que los han mencionado y me gustaría que tú eres un experto en esto, que nos ampliases un poco desde este punto neurofisiológico. ¿Qué significa para ti los campos receptivos? Bueno, los campos receptores al final pues son terminaciones axonales que están relacionadas con la percepción del dolor, ¿no? En general, estos campos receptores, que son fibras nociceptivas tipo C o A delta, pero generalmente en dolor que ya lleva un periodo, pues van a ser fibras tipo C, pues se sabe por estudios, hay un estudio muy bonito con unas ratas, en las que, como siempre, las pobres ratas se llevan el tema, inyectan un tejido, en un tejido un tinte, en este caso azul, y entonces estimulan fibras A delta y no pasa nada. Pero estimulan fibras tipo C y lo que pasa es que el tinte azul se va de la zona. Y eso es porque las propias fibras tipo C pues, pueden producir y segregan sustancias vasoactivas. Entonces,
Para mí, una de las cosas que realizamos con nuestros tratamientos, uno de ellos con la electrólisis, es el cambio del ambiente y la mejoría del el ambiente que se crea por esa segregación de sustancias vasoactivas continuamente por fibras tipo C, en la zona en la que podemos tener molestias y también, que esto es muy importante, no solo se segregan en la zona de esa fibra tipo C, sino que si existe una sensibilización, fibras tipo C que discurren por el mismo patrón segmentario también segregarán sustancias vasoactivas y lo podremos ver, por ejemplo, a nivel espinal con trofiedemas en la columna. Ah, muy, muy interesante, muy interesante. O sea, que de ahí vendría también todo el tema de la sensibilización, ¿no? Puede ser, efectivamente, ¿eh? Una vez que se sensibilizan las fibras tipo C, porque llevan mucho tiempo emitiendo, pues otras fibras tipo C que pertenecen al mismo segmento, pues van a empezar a emitir también y vemos cambios tróficos. Se ven cambios tróficos en el tejido que, desde mi punto de vista, son fundamentales porque eso va a crear microedemas periaxonales y también microedemas en la zona segmentaria, que los llamamos trofiedemas, y nos permitirá también tener una evaluación propia del problema que existe. Porque, bueno, la verdad es que cuando hablamos de dolor y el paciente nos viene y me duele aquí, una cosa es el dolor, otra cosa es la nocicepción y otra cosa es lo que para ese paciente está siendo ese dolor. Entonces, no solo te puedes fiar de eso, que es una gran información, te puedes fiar también de lo que ves en el ecógrafo, pero también te puedes fiar de lo que puedes percibir a nivel cutáneo, porque podemos discriminar estos microedemas. Ajá. Es el tema del sistema nervioso simpático, que luego si quieres nos hablarás un poco, Sí. porque hay un artículo que me lo enviaste tú que me parece muy interesante, que es el de Nick, ¿no? Que es el que habla sobre el tema de la nocicepción, cómo afecta a los outputs motores, ¿no? Eso es. Y de aquí, me interesaría también que hablásemos en este sentido, ¿no? Me gustaría también que dieras una pincelada de cuáles serían para ti los efectos de recuperación tisular cuando aplicas, por ejemplo, la técnica de EPI, la técnica de electrólisis en este caso, ¿no? Bueno, pues como ya llevamos muchos años haciendo electrolisis, pues creo que la primera cosa es que la electrolisis, la EPI, lo que nos va a permitir es al principio tener una mejoría en la sintomatología, ¿no? El paciente le va a doler menos y eso ya nos crea un punto bueno, porque uniéndolo con el artículo que luego hablaremos, si existe dolor va a haber un mal reclutamiento muscular y un mal reclutamiento muscular pues puede crear problemas de demanda energética y eso nos da demasiada carga en un tendón que está lesionado. Así que lo primero es que nos va a producir un efecto analgésico, pero a nivel tisular, bueno, pues a medios plazos, evidentemente, lo que vamos a ver es combinándolo con ejercicio, pues cambios muy importantes. Yo no le doy mucha importancia al principio al cambio visual, ¿no? Porque el paciente dice, ¿cómo lo ves? Y yo digo, pues lo veo igual. No sé qué. No es un sitio en el que me quiera meter porque también el paciente tiene una expectativa tisular, ¿no? Sobre ha mejorado la estructura. Pero la verdad es que a medios plazos y con ejercicios específicos, donde tenemos grandes profesionales, ¿no? Como Víctor Segarra y demás, que he escuchado sus charlas y siempre son súper, 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 súper nutritivas a nivel de conocimientos, pues se te abren campos para mejorar los procesos de recuperación uniendo la EPI, que estimula los procesos fisiológicos, con, como yo lo llamo siempre, el jefe de obra, ¿no? Que van a ser esos ejercicios llevados a cabo de la manera más efectiva, que es al final lo que buscamos, porque si tenemos un poco de tiempo, que sea de rendimiento máximo. Exacto, eso es fundamental. Y además es que tiene que ser así, es decir, la técnica EPI ha nacido para combinarla con los ejercicios, es decir, Eso es. no ha nacido para ser una técnica aislada, ¿no? Es decir, y por lo tanto se tiene que investigar y se tiene que combinar con Sí, ello, sí. porque si no, no tienen... Totalmente. Y Estamos de hablando. hecho, yo creo que los compañeros que trabajan con con EPI, pues es que la verdad el tema de los ejercicios, por ejemplo, Víctor, pues es que, vamos, a mí siempre me sorprende cada vez que le oigo hablar, una charla, pues te da un concepto que te hace estar estimulado para volver a cambiar algo en ese concepto que tú tienes propio Claro, y mejorarlo. Y el tejido, ahí es como cuando va a mejorar. Vamos a mejorar esa estructura que al final pues nos va a dar si podemos aguantar las cargas, pues no va a haber un problema nociceptivo posterior. exacto. No hay recaídas. Eso es fundamental. Fundamental. Bueno, pues vamos a hablar, si quieres, nos hablas un poquito de este artículo, de la nocicepción, cómo Sí. afecta a los outputs motores, es decir, haznos un break de este concepto y luego me gustaría entrar en el pensamiento metabólico tuyo del sistema, Sí. porque yo creo Bueno, que el enfoque que le estás dando es muy interesante.
Yo cuando trabajo habitualmente, una de las cosas en las que me fijo mucho es en las dispersiones de la energía que producimos con el movimiento, ¿no? Y eso al final pues lo uno con otros conceptos, el me duele, el por qué esto tiene esta estructura a nivel trófico. Y cuando leí este artículo pues me pareció muy interesante porque aúna algunas de las cosas que yo utilizo habitualmente. Una de ellas es pues que el dolor muscular inducido, y esto lo hacen pues como siempre, inyectándole a animalitos, pues vamos a tener, sobre todo en dolor muscular crónico, unos cambios importantes en la inhibición muscular y que van a ser duraderos. Esto es interesante y es interesante desde un punto de vista del rendimiento también. Esto es también para nuestros deportistas. Si tenemos un dolor muscular y eso provoca unas inhibiciones musculares duraderas, ¿por qué se han producido? Porque ahora viene lo más importante. Se mantiene la fuerza. ¿Cómo se puede mantener la fuerza si hay una inhibición muscular? Pues por lo siguiente, nosotros no reclutamos al 100% todas las poblaciones de las unidades motoras que tenemos en el músculo. Entonces, cuando tenemos un problema de dolor crónico muscular, se inhiben esas poblaciones motoras que normalmente reclutamos, pero para mantener la fuerza, lo que hacemos a nivel central es reclutar otras unidades motoras, con lo cual estamos utilizando un montón de unidades motoras para simplemente hacer el mismo gesto que no tiene que ser máximo que hacíamos antes. ¿Esto qué pasa al final? Pues estamos gastando muchísima energía para podernos desplazar, para poder realizar un movimiento. Así que una vez aquí ya estamos, pues estamos pensando en que la energía es fundamental. Es decir, ¿cuánto consumimos, cuánto nuestro coche consume para hacer un gesto? Esto, si lo extrapolamos a un maratoniano, aquí tenemos una manera en la por qué un tío llega al final y puede hacer un sprint y por qué el otro no. Pues porque si el que estaba haciendo un sprint, sus unidades motoras reclutadas pueden ser menores, pues gasta menos que el que recluta más. Entonces, esto al final pues es uno de los indicativos porque algunas de las técnicas invasivas que realizamos pueden mejorar el rendimiento de nuestros deportistas. Y una de las cosas es porque si mejoramos los dolores musculares van a mejorar los patrones de inhibición y probablemente gastemos menos energía para la dispersión energética, es decir, la adaptabilidad motora que tenemos con nuestros gestos musculares, ¿no? No es que mejoremos la fuerza muscular, sino lo que hacemos es restablecer el reclutamiento de la Disminuir musculatura. el reclutamiento para la misma fuerza. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el concepto de neuromodulación funcional, hacemos unos test neuromotores, donde es curioso porque lo primero que hace uno cuando empieza a hacer el test neuromotor es intentarle pedir a la persona, al paciente, que haga un reclutamiento total. Y ese no es el secreto del test, porque el reclutamiento lo hace. Claro. Lo que pasa es que tienes que hacer una fuerza bastante medianita y entonces esa persona no es capaz de aguantar, porque no es capaz de calcular por su inhibición cuánta fuerza estás haciendo tú y cuánta fuerza tiene que hacer él. Y entonces le ganas. Si haces una fuerza motora máxima, el tío te lo aguanta. Pero si no, no. Y eso ya nos da una indicación. Nos da una indicación de test-retest que puedes hacer durante la sesión. Me gustaría decir que esta inhibición muscular es central. Esto es interesante, ¿vale? No es una inhibición muscular que esté relacionado con, vale, el tío la ha inyectado en el músculo y eso provoca esa inhibición. No, 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 es central, es una inhibición central, ¿vale? Y a raíz de esto, pues hablando ayer con el compañero Javi, que tiene el sistema de magnético transcraneal, que es tan novedoso aquí en España, Sí. pues se pone en el artículo que podría ser que si con este sistema afectamos a los centros donde se está produciendo la inhibición motora descendente, podría mejorar el rendimiento de estas personas que tienen una disminución o una inhibición muscular, ¿vale? Así que, bueno, me parece interesante porque es un Bien, estudio que se aplica sobre ello. de que puede mejorar también con la realidad virtual, con el entrenamiento de Por realidad supuesto, todo virtual. lo que mejore nuestro esquema motor y nuestra percepción del dolor, porque otra cosa de la que habla el artículo que no habla tanto de cuánto dolor, sino de la percepción del dolor. Y esto es interesante, porque la percepción se puede modular de muchas maneras. Por eso muchos pacientes, ahora estoy pensando, que vienen tratados con inhibidores de la recaptación de serotonina, también podemos aprovechar ese Eso es, beneficio para mejorar su control motor. Es decir, porque de esta exactamente. manera está actuando en los sistemas inhibitorios del dolor con Eso con es, esta medicación, incluso eso es. con el acetaminofeno y este tipo de reguladores de la inhibición del dolor, que también podríamos tener una ventana terapéutica ahí para aprovecharnos de esto. Es decir, bueno, ¿y cómo influiría entonces? Sabemos que el TENS ha demostrado también ese efecto positivo en estas vías de inhibición del dolor para aprovechar Sí, ese control motor, el TENS transcutáneo, pero a corto plazo. No sé si hablan de 40 minutos sí.
o incluso la estimulación craneal también, transcraneal magnética, también habla de unos 40 o 45 minutos, que es una ventana terapéutica que tú te podrías aprovechar. Pero Exactamente. ¿cómo podemos beneficiar si el TENS ha demostrado ese efecto a nivel de activación de las vías descendentes? ¿Cómo podemos aprovecharnos de la neuromodulación percutánea o funcional? Claro, aquí entramos en una cosa que es parecida pero diferente y es una aguja, ¿no? La aguja, y voy a parar aquí un segundito, otra de las efectos negativos que produce el dolor muscular crónico es una problemática en una hiperactivación del sistema nervioso simpático. Esto, pues, lo que nos va a dar es una vasoconstricción en la musculatura que está relacionada con ese dolor. Y esto es un problema porque eso va a producir hipoxia y va a producir problemas de nutrición y problemas oxidativos a nivel celular. Cuando ponemos agujas, hay una cosa que es la realidad y es que cualquiera con agujas probablemente puede producir una mejoría en un paciente. Lo que hacemos nosotros es intentar ser los mejores, pero las agujas de por sí tienen una efectividad porque producen lo que llamamos efectos no lineales. Tú pones una aguja y se produce pues, una vasodilatación en la zona en la que acabas de poner la aguja, ese rojito que sale, pero también se van a producir pues, cambios a nivel segmentario, se van a producir cambios a nivel central. Tenemos un concepto muy bonito que escuché en unos webinars durante estos días de cuarentena, ¿no? Que es el widespread, que es que, bueno, pues si tú provocas un dolor en cualquier zona del cuerpo, te duele el tendón de Aquiles y metes la mano en agua fría y eso hasta que esté muy, muy fría, vas a mejorar del dolor del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, las agujas realmente tienen un punto que es superior al de otras técnicas. Por eso las agujas son esa herramienta clave. Y luego, a nivel del sistema nervioso simpático, no nos olvidemos, cuando nosotros pinchamos a un paciente provocamos una reacción de alerta. Y esa reacción de alerta, lo que vamos a hacer es utilizar el sistema nervioso simpático para lo que realmente se usa, no de una manera crónica y probablemente patológica, sino para lo que se usa. Y esas afectaciones simpáticas pues, van a normalizar mucho este sistema nervioso simpático hacia llevarlo a una normalización que nos interesa y que eso pues, probablemente es una vasodilatación, entre otras cosas. Muy interesante esto que nos estás comentando. Y ahora me viene un poco también a reflexión el tema del sueño, ¿no? En este tipo de pacientes que hay un estudio que leí hace poco que es uno de los motivos principales de sufrimiento que dice el paciente, ¿no? El sistema nervioso Poder simpático alto dormir, no duerme nada el paciente no y eso lo duermo sabes tú que nada en clínica y te lo dicen muchos. exacto. Y en esto yo creo que muchos de ellos dicen, hombre, yo lo que me gustaría es volver a poder dormir sin dolor, ¿no? Antes que recuperar la movilidad incluso, en algunos pacientes. Y esto nos lleva, José, a pensar una cosa. Esas patologías en las que el paciente siempre nos dice que le duele por la noche, ¿no? Donde probablemente hay una implicación del sistema nervioso simpático por vasoconstricción y que se isquemia ese tejido de manera nocturna. Y la más típica son los dolores de hombro. Esto creo que no somos los únicos que pensemos que ese paciente que viene y te dice, me duele mucho por la noche me despierta. Pues porque probablemente hay una afectación del sistema nervioso simpático y que cuando estoy seguro que como terapeutas nos dice el paciente, ya duermo por la noche, tú ya descansas y dices, hostias, esto va a ir ya para arriba, ¿no? Vamos bien. El dolor de hombro y el dolor de cuello, ¿no? Y de cuello, efectivamente, cervical. Son Sí, las sí, sí, dos. sí. Y las cefaleas, ¿no? Yo no trato cefaleas, pero bueno, me da la sensación de que son los dolores principales, ¿no? Que entre otros, hay muchos más Sí. que no permiten, sobre todo a la gente dormir. A mí por la parte que me toca es el hombro, el que más estoy trabajando últimamente, y para mí eso es fundamental, es decir, es un indicador de restablecimiento, ¿no? Del sistema homeostásico de salud, ¿no? Cuando el paciente me dice, mira, José, Eso es. yo ahora duermo, ¿vale? Que para mí Sí. ya es muy importante, porque llevo 6 meses sin dormir por el dolor. Porque dormir ya también tiene unas implicaciones centrales. Es decir, De hecho, de hecho, hay una paciente aquí metida ahora que es un caso de esto, ¿no? Son 6 meses con un dolor interescapular y le hicimos una sesión muy completa y, lo he visto, creo que lo colgaste en las redes, sí. y ha vuelto a dormir. Lo primero que dijo es que ya ahora puedo dormir sin dolor, que para mí era un estado de ansiedad brutal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental ese restablecimiento simpático que tú dices en este tipo de patologías, ¿no?
y que se nos olvida muchas veces, es decir, nos fijamos mucho en la parte sensitiva, ¿no? En la parte me duele, la nocicepción, el tal, pero el sistema nervioso simpático tiene muchísima importancia con las personas que tratamos y casi todos los que tienen dolor crónico van a tener una afectación del sistema nervioso simpático, que lo vamos a poder detectar, se podría medir de varias maneras, pues uno es el no puedo dormir, ¿no? Y creo que eso es muy fácil de ver, pero el sistema nervioso simpático alterado pues se podría hacer con pruebas como por ejemplo pues la dilatación pupilar es uno de ellos. La variabilidad cardíaca matutina también te va a decir si es una persona que tiene ese sistema nervioso simpático alto. Probablemente gente con un determinado morfotipo también podría ser personas que tengan el sistema nervioso simpático alto de por sí, ¿no? Los grandes deportistas en general tienen problemas de sistema nervioso simpático. Eso les crea luego también problemas de ansiedad y demás que se pueden mejorar, ¿por qué no?, de alguna manera con el tratamiento de la bajada del sistema nervioso simpático. Quizás no tanto ese problema psicoemocional, que bueno, está relacionado, pero más esas otras cosas que podemos relacionar con pensar que, bueno, si tiene el sistema nervioso simpático alterado, podría mejorar su rendimiento si yo lo puedo mejorar a nivel muscular o del tejido, porque al final el simpático es un sistema corporal global. Así que, bueno, pues también nuestras agujas sin querer también van a provocar estas mejorías. Y digo sin querer porque muchas veces no lo pensamos, pero creo que lo que tenemos que ser es conscientes de lo que pasa cuando atacamos con una aguja. Y luego a eso le unimos las frecuencias, el tipo de corriente que pones, si es una corriente de un tipo. A mí, por ejemplo, creo que me ha abierto mucho la puerta del sistema nervioso simpático los picos de carga. Los picos de carga, cuando empecé a utilizarlos, pues lo que me pasaba es que el paciente, pues muchas veces me decía, ostras, que hasta me mareo un poco, ¿no? Pero eso me pasó con pacientes que tenían problemas de estos crónicos, bueno, donde empezamos todos a probar una técnica con un paciente real, ¿no? Es un paciente de confianza que tiene un problema que casi viene por fe y que, bueno, pues tuve un par de pacientes que probamos con ellos los PICAF, fíjate, uno de ellos es este tipo paciente que tiene el dolor bajo del glúteo, ¿no? Cuando corre, típico atleta, y tuvimos pues una mejoría espectacular, bueno, que es un paciente que actualmente realiza deporte sin ningún problema cuando es una persona que lleva años con esta problemática. Así que, bueno, pues una vez más el sistema de EPI con los picos de carga, pues una novedad, ¿no? Y ahí te diste cuenta el cambio que es capaz de provocar, ¿no? Tan rápido. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Cómo se provoca ese cambio tan rápido? O sea, ¿cómo hace ese reseteo tan El bestial? reseteo. Bueno, lo primero es que, y es una cosa que nos has dicho A ahora a veces digo posteriori. reseteo, pero a veces no sé si sería mejor esa inversión de la actividad, ¿no? Es decir, es como si le diéramos un efecto contrario a lo que está haciendo, ¿no? Para mí, el efecto del pico de carga tiene varias cosas. Una es el efecto sobre el campo receptor, sobre el que nos vamos a situar, bueno, pues provoca un efecto nervioso pues por la carga que le metes de repente. Una cosa muy interesante es que nos contaste es que realmente cuando haces un pico de carga no se produce una electrólisis como tal, sino que lo que provocas es un No espasmo, hay, ¿no? no Por hay, activación de subida y bajada. no hay aumento de temperatura, no llega ni a 1 grado centígrado, por mucho que Sí. parezca que... Sí, sí. Y luego, algo que yo tenía dudas, bueno, pues es mi experiencia, es que al principio yo pensaba que el espasmo que se provocaba cuando provocabas el pico de carga estaba mediado más por el electrodo que por la aguja. Entonces yo lo que hacía es que empezaba a cambiar la posición del electrodo y me daba cuenta que poniendo el electrodo en una situación periférica muscular, podemos poner el bíceps, mientras ataco a un epicóndilo lateral, provocaba una contracción de los extensores del codo. Entonces ahí es donde empecé a ver que probablemente el efecto del pico de carga en la parte de contracción tenía que ver con una parte más central que con una parte más Es, es, local. central, es central pura y dura porque hemos tocado muchas veces zonas de nervio que se ha activado otra musculatura que no tiene nada que ver con Efectivamente. el... Y luego, pues, la parte del simpático. Es decir, ¿qué es el simpático? Es un sistema de alerta. Y entonces, ¿qué pasa cuando a un paciente le metes un pico de carga? Ya la aguja lo provoca, ostras, que me va a pinchar. Pues cuando metes un pico de carga, que aunque se lo has explicado, y esto es una cosa que también hemos hablado muchas veces sobre la educación de los pacientes, cómo perciben eso después de haber pasado, ¿no? No es lo mismo meterle un susto. Ahora hablaremos de esto porque es muy importante. Sigue. Sí, pues no es lo mismo que meterle un susto, pero es verdad que no deja de haber una reacción de alerta cuando vamos a meter el pico de carga. Y esto nos da un punto
extra con el sistema nervioso simpático y probablemente una normalización en ese segmento, ¿no? Ya sabéis que cuando hablamos del sistema nervioso simpático tenemos pues los ganglios prevertebrales y luego los que no son prevertebrales. Y entonces, pues, por ejemplo, para las piernas, pues aproximadamente entre T10 y L1 vamos a tener los que nos van a interesar. Luego también tenemos los ganglios mesentéricos y demás. Y luego para la parte superior, pues entre T1, T5, T6 y luego pues tenemos pues otros ganglios como son el estrellado, ¿no? Entonces, bueno, pues esos picos de carga, desde mi punto de vista, aparte de poder tener un trabajo segmentario de la propia estructura, también que ese segmento se relaciona con nervios simpáticos, pero el propio sistema simpático va a ser un tema general que por eso pega el cambio. Y para pacientes con problemas de dolor muscular con movimiento, esto me parece interesante también atenderlo, va a provocar cambios que a lo mejor no te esperas y que no estabas consiguiendo con otras técnicas. Porque yo doy diatermia, pero mi diatermia no provoca un efecto simpático como tal por alerta en mi paciente. Puede producir una vasodilatación inducida. No, no, es muy interesante, muy interesante. No, y el tema de la educación, ahora que lo has mencionado, para que no se me olvide, es fundamental. Es decir, la expectativa del paciente. Yo creo que es Eso importante es. que al paciente le expliquemos bien lo que va a Sí, suceder una vez aplicamos no solamente la técnica de pick-up y la EPI, sino cualquier otra técnica que consideremos, ¿no? Es decir, porque yo creo que es fundamental que el paciente vea y esté bien informado de lo que le puede y suceder. el tipo de explicación es fundamental, ¿no? Yo creo que también esto nos va viniendo mucho, José, con la experiencia, porque tú ya seguramente tienes un patrón explicativo que ya te pone a un nivel súper alto, pero la gente que empieza, a veces esto se le olvida, ¿no? Hay un estudio que lo usé en el Congreso del COFIM y que estaba muy interesante. En el estudio decían que personas se cogían un grupo de personas con problemas de espalda y a unos se les explicaba que lo que les dolía era la hernia discal. A otros se les explicaba que el dolor no funciona de esa manera, que puede haber un cambio estructural en su disco, pero que eso no significa que vayan a tener dolor para siempre, que hay gente que tiene hernias discales y no ha padecido jamás dolor. Y se les hacía el mismo tratamiento a todos. Los que les habían explicado esa versión un poco más de neurociencia actual en comparación con la otra parte del dolor discal, mejoraron hasta un 700% más que los que les habías dado la otra explicación, con lo cual la percepción del dolor sí que está bastante mediada. Y aquí hay una cosa muy interesante que también he escuchado en los webinars, que me encanta porque aprendo de mis compañeros. Y bueno, la médula rostromedial ventral es una de las partes que es interesante. Se cogieron ratitas otra vez y se les ataron los nervios ciáticos. Y entonces se vio que a unas les dolía y a otras no. Y entonces lo que hicieron es que les anestesiaron con lidocaína esta médula rostromedial ventral. Y lo que se vio es que a las que no les estaba doliendo, les dolía. Y a las que les dolía, no les dolía. Porque esta parte de nuestro sistema central tiene la capacidad de estimular o de inhibir. Y se puede modificar por los centros que tenemos alrededor con las emociones y por tanto con la educación y por tanto pues puede ser una de las cosas por las que podemos hacer que a nuestros pacientes les duela más o menos una patología sin tener ni siquiera que actuar. Oye, y en estos pacientes que tenemos que a veces nos llegan con dolores bilaterales, por ejemplo, Sí, estos dolores de la planta del pie, ¿no? Bilateral, sí. ¿qué justificación les darías tú? Bueno, ¿Cómo la verdad es explicarías? que la primera justificación que uno pega es pues una afectación segmentaria, ¿no? Tienes un dolor bilateral, van a ser pacientes que tienen una historia muy común. Yo a veces digo, lo voy a plastificar, lo voy a meter en un sobre para que cuando vengan lo vean. Y es que te dicen, mira, llevo años o llevo mucho tiempo con dolor, me duele más la derecha que la izquierda o más la izquierda que la derecha, siempre hay una que duele más. Y un patrón que me he encontrado frecuentemente es que casi todos tienen alteraciones en el ámbito metabólico y en este ámbito vamos a hablar del nutricional, ¿no? Me he encontrado un patrón muy característico que es que casi todos son vegetarianos o veganos o tienen un consumo de grasas deficitario pues por un patrón social. Las grasas son malas según la sociedad y entonces pues intentan no comerlas. Y esto se me reproduce en casi todos mis pacientes, más acusadamente en los veganos y vegetarianos que no comen muchas grasas vegetales tampoco. Tuvimos un caso de un paciente muy interesante que fue un futbolista y este futbolista pues estaba operado 5 veces de sus fascias plantares, le dolían las dos plantas de los pies, el tío estaba un chico joven, 26, 27 años, estaba desesperado, central. Un tío muscularmente, una máquina,
un tío pues de Ecuador con un físico portentoso. Lo que pasaba es que pues bueno, pues no había manera de mejorarle, le tratamos con terapias que teníamos en la consulta, neuromodulación, hubo una mejoría, pero ahí nos dimos cuenta, y es cuando empecé a aprender de esto, pues que si trabajas con un sistema que no te puede dar el 100%, pues puede que no tengas éxito con tus técnicas, aunque estén bien pensadas. Acudimos con nuestro paciente a pues a un curso, en este caso con Alejandro Elorriaga, igual que llevamos pacientes muchas veces a los cursos que vamos contigo, y bueno, pues su experiencia al final manda, y él hizo sus test, sus evaluaciones, y dijo, este tío está muy bien, pero es una anécdota muy bonita. Le pregunto, ¿tú sabes por qué eres negro? Y le dijo, joder, pues no. Y bueno, pues al final lo que quedaba la cosa es que las personas que tienen la piel de color negra, pues lo que va a pasar es que tienen una capacidad de filtrado de los rayos solares mayores y tienen déficit de vitamina D cuando no viven en sus sitios naturales. En este caso nosotros vivimos en Segovia, trabajamos en una fábrica y entonces pues lo que pasaba es que tiene un déficit de vitamina D. En ese caso, pues se suplementó a esta persona con vitamina D y claro, este tío que lleva 3 años sin poder jugar por un dolor que le dolían dando, pues a las 6 semanas se encontraba jugando al fútbol de nuevo con el equipo, posteriormente a todas estas cirugías que se había hecho y prácticamente sin haber tenido que recibir nada más que un tratamiento somero después de esto. A mí eso me abrió una puerta muy importante a que no quita que quizás tengamos que tener compañeros en multidisciplinares para apoyarnos en estos temas, no quita tener conocimiento. Y el conocimiento es muy importante porque si no sabemos de muchas cosas, pues a lo mejor nos van a pillar y no podemos unir eso con lo que le está pasando a nuestro paciente. Es curioso, ¿no? Yo he tenido casos que estás comentando tú ahora, casos muy parecidos, ¿sí? Incluso en columna vertebral, ahora en columna lumbar me está viniendo un caso reciente que se operó con una estructura que estaba normal, ¿no? No había una producción, me atrevería a decir, normal dentro de su edad, de su proceso degenerativo por la edad, Sí, pero percibía mucho dolor, se operó, se volvió a operar y bueno, ha entrado en un cuadro realmente complicadísimo. Los test de movilidad dan todos perfectos, ¿no? Es decir, no hay... Y bueno, ahí ahora estás tú, me estás haciendo pensar en estos cuadros sí, metabólicos, ¿no? Es decir, indagaría en el cuadro metabólico y desde luego provocaría o intentaría provocar técnicas que pudieran poner en jaque un poco su sistema nervioso simpático. Voy a hacer aquí también un inciso que me parece muy curioso porque yo aprendo de muchas cosas y a veces incluso contra la natura de lo que yo tengo en mente y es, por ejemplo, pensar la distribución de los ramos nerviosos. Tenemos el ramo posterior, ¿no? Y el ramo anterior y luego el ramo anterior que se divide en división anterior y división posterior. Bueno, si nos fijamos, en general los ramos anteriores van a ser ramos que lo que van a provocar son gestos de flexión, ¿verdad? Y los ramos posteriores lo que van a provocar son ramos de extensión. Además, si nos fijamos, por donde suelen ir los ramos posteriores, solemos tener más pelo que por donde solemos tener los ramos anteriores. Nos fijamos en el bíceps y en el tríceps, en la parte flexora y en la parte extensora, solemos tener pelo. El sistema nervioso simpático, simplemente yéndonos a estas pequeñas cosas, controla la vasoconstricción, controla las glándulas sudoríparas, pero también controla la piloerección. No sería raro pensar, además también relacionándolo con el sistema visceral, cuando nos dan los dolores referidos viscerales, casi siempre dan en zonas en las que se están inervadas por por divisiones posteriores. Y entonces pues podríamos volver a pensar, una vez más uniéndolo con esto que estamos diciendo, en que las divisiones posteriores de los ramos anteriores y también los ramos posteriores, en este caso la división medial, tienen más riqueza de nervios simpáticos. Y si queremos afectar a la sistemática simpática, pues ¿por qué no? Podríamos realizar tratamientos en zonas aledañas o que nos puedan interesar dentro de la complejidad de lo que estamos tratando, pero que incluyan estos ramos posteriores, ¿no? Bueno, sé que suena raro, pero podría ser interesante para levantar a un paciente que tiene esta problemática. No suena para nada raro, está muy interesante y además me parece, vamos, de todo justificado, ¿no? Es decir, y más en este tipo de pacientes, ¿no? Que tenemos tan complicados. ¿Qué sentido le das tú, por ejemplo, en esta visión metabólica a las mitocondrias, ¿no? Bueno, para mí, pues me fijo muchísimo en el tema energético de mis pacientes, ¿no? Entonces, el tema mitocondrial a mí me parece fundamental porque si nos fijamos a nivel metabólico en el cuerpo, las mitocondrias tienen una función increíble.
hablando simplemente de la tensegridad, ¿no? La tensegridad, la estructura corporal, cómo dispersamos las fuerzas cuando entra nuestra energía. Y si nos vamos a lo microscópico, que es donde se fundamenta todo, aunque lo macroscópico es lo que podemos ver físicamente, incluso con nuestro ecógrafo, lo microscópico es muy parecido, lo llamamos fractales, ¿no? La estructura de colágeno más macroscópica se va manteniendo hasta lo microscópico. Esto hace que cuando nos fijamos en lo microscópico y vemos cómo ese colágeno de la estructura que tenemos facial se ya inserta en la membrana celular, vamos a ver que hay un aumento de las mitocondrias en toda esa inserción y esto nos da que pensar, porque si hay muchas mitocondrias en la zona de la membrana donde se insertan las terminaciones de colágenas, pues podríamos pensar que quizás la tensegridad está muy relacionada con la función energética, es decir, el consumo energético de nuestro cuerpo. Así que quizá tener conceptos sobre el metabolismo de nuestro paciente también podría hacernos pensar si sus mitocondrias son las mitocondrias que pueden trabajar más o menos o si podemos añadir algún tipo de suplementación colaborando con algún compañero para mejorar esas mitocondrias, ¿no? Así hablando un poco por encima, pues parece que hay estudios pues, que pueden decir que, por ejemplo, la coenzima Q10, ¿no? El ubiquinol o algunas otras sustancias pues pueden tener un aporte, una mejoría sobre el rendimiento mitocondrial y esto pues quizá podría darnos también una salida para poder empezar a mejorar a nuestros pacientes. No tener conocimiento, el conocimiento no exime de que luego colaboremos con otros pacientes, pero tener un conocimiento sobre ello es fundamental. Y aparte de las de las membranas celulares, si nos fijamos en las células neuronales, las neuronas tienen una cantidad de mitocondrias con diferentes formas, dependiendo de la zona en la que se encuentren, brutal. ¿Por qué? Porque hace falta mucha energía para desplazar las vesículas con los neurotransmisores a través de las lineínas y las cinesinas. Entonces, también podríamos pensar que a veces nuestro sistema neuronal del cual vamos a querer obtener una respuesta increíble y eso nos va a dar el éxito en nuestros tratamientos, pues a lo mejor si tenemos un mal aporte de estas mitocondrias a nuestro trabajo, pues no nos va a funcionar bien nuestros tratamientos. Así que estudiar qué podemos hacer para mejorar el rendimiento mitocondrial con trabajo muscular específico, con aporte nutricional, qué hace que una mitocondria trabaje más, qué hace que trabaje menos, qué hay en la sociedad que hoy en día hace que las mitocondrias puedan estar hechas un cascajo, pues nos podría ayudar también a mejorar más a nuestros pacientes para trabajar con un sistema respondedor. Eso está muy bien, ¿no? Aquí ya estoy pensando también que en este tipo de pacientes que con afectación tan clara de tejido facial, ¿no? Lo combinarías con la fisium, ¿no? O sea, Sí. Totalmente, totalmente. Nosotros cuando realizamos trabajo con neuromodulación funcional, el concepto realmente no solo el trabajo del nervio, realizamos un trabajo del nervio, del ambiente nervioso. Entonces, la Fisium es una herramienta muy, muy, muy buena para el trabajo del ambiente en el que vive ese nervio, para el trabajo de los microedemas y trofiedemas que hemos hablado un poquito antes. Porque si tengo una célula nerviosa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, los nervios, yo que he hecho disección humana en cadáver fresco, joder, es increíble. Tú coges un nervio muy fino, lo pones encima del bisturí y no creas que es nada de fácil romper ese axón, ese paquete axónico. De verdad, ¿eh? Es muy complicado. Y yo siempre esto le pongo un símil, ¿no? Me gusta mucho, por cierto. Y es, si yo tengo una ciudad con unas murallas súper, 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 súper grandes, con un ejército dentro increíble, los ataques desde fuera no van a ser nada fáciles que tengan éxito. Ahora, si rodeo la ciudad y no dejo que llegue ni agua ni comida, probablemente se van a rendir y van a tener problemas pues porque no van a poder sobrevivir. Pues esto nos pasa un poco igual con las terminaciones nerviosas y es que los microedemas y los trofiedemas van a tener un problema importante en el ambiente axónico para tener una célula sana que responda. Así que el tratar esos agentes está muy bien. ¿Cómo? Pues tratamiento manual específico, sabiendo lo que hacemos, y la Fisium. La Fisium, que es para mí una herramienta fundamental en mi práctica diaria. Yo creo, José, que tú trabajas, no sé si trabajas con ella ahí en la consulta. sí, sí, no, yo tengo la Fisium Sport y la trabajamos muchísimo Nada, porque, como tú bien fenomenal. dices, ahí me da una herramienta añadida fundamental, sobre todo en todo el tejido facial, todo el sistema Totalmente. bueno, de movilización profunda de las fascias, de drenar y restablecer todo el tema de microedemas. Ahí está. Para mí todo el tema fisiológico es fundamental en mis procesos de recuperación. Es que hay que fijarse en lo microscópico, de verdad, ¿eh? Es complicado. Yo la verdad es que cuando he entrado en este mundo y lo poco que sé, pues la verdad es que te da la No, sensación de que empiezas de nuevo. sabes Porque, mucho, porque sabes la mucho. verdad es que
La verdad es que te sorprende de lo que saben compañeros y por eso me encantan los aportes. Y luego, por último, la Fisium también, pues no hay que, desde luego, menospreciar, pues que provoca una activación de mecanorreceptores impresionante a nivel facial, donde tenemos una riqueza muy grande y eso pues nos va a producir también efectos a nivel medular, pues que nos va a mediar mucho con el dolor, la nocicepción que podemos tener y bueno, gate control y demás procesos. Fíjate que a nivel de lo que has dicho antes, que cuesta mucho cortar, ¿no? Un nervio, ¿no? Sí, sí. Con el bisturí, que cuando estamos en disección, que realmente es complicado. Fíjate que incluso ya se están haciendo terapias intranerviosas, intraneural, es decir, Sí, lo he escuchado. terapias con Se inyectan líquido, ¿no? Se inyecta inyecta plasma PRP. RP dentro Sí. del... Yo entiendo que mucha de la patología que puede estar en torno al tendón tiene que ver, igual el tendón al nervio, igual que con otras estructuras, está basada también en la teoría de líquidos. Entonces, esto es algo que no es ninguna tontería porque, bueno, pues el mejorar o el aportar algo sobre este sistema líquido que hace que se pueda deformar algo pero no romperlo, ¿no? Se puede deformar un globo pero luego vuelve a su posición pues también tiene mucha importancia. Y la verdad es que yo ahí me gustaría seguir escuchando sobre este tema para saber si realmente la mejoría la provoca el cambio a nivel de los líquidos que tenemos dentro del nervio o si es verdaderamente el PRP, que por supuesto pues tiene efectos fisiológicos importantes, lo que provoca la mejoría. Es una cosa que tengo interés, lo había escuchado ya y sí, desde luego, creo además que no sé si lo escuché aquí en un webinar Sí, contigo, pero bueno, me pareció hay un fenomenal. artículo, yo he encontrado un artículo publicado, o sea que, bueno, está publicado, ahora lo estaba buscando, pero para no perder tiempo. Y sí, hay un artículo publicado donde, bueno, hablan de estos efectos y, bueno, y realmente con resultados interesantes, es decir, en diferentes nervios periféricos, mediano, etcétera. Es decir, que la cosa, una de las líneas va por ahí. O sea, a mí me parece muy interesante. Retomando un poco lo que dices, para mí es fundamental. Yo siempre digo que intento tratar la homeostasis, es decir, para mí cualquier disfunción o patología, vamos a coger el hombro, que es una estructura compleja, ¿no? Y que hay tanta diversidad. Para mí cualquier Sí, disfunción del hombro, por ejemplo, que el famoso síndrome de impingement, ¿no? Mal llamado, o el síndrome sí, del dolor subacromial o dolor relacionado con manguitos rotadores, para quitarle digamos, sí. el contenido mecánico que parece ser que no está justificado, ¿no? Pero no deja de Parece ser que ya no. un problema homeostásico, es decir, para mí ese dolor de hombro, independientemente de la estructura, que ya nos encargaremos de averiguar qué estructura parece que tiene más predominancia de provocar ese dolor, para mí es un problema homeostásico, es un problema de la parte mecánica, es un problema de la parte inmunobiológica de ese sistema, Inmunobiológica, y es un problema de la efectivamente. parte neural. Por eso abordamos el complejo articular del hombro en toda su magnitud, es decir, desde la cintura escapular con todas sus disfunciones, discinesias escapulares, el GIR, ahora tenemos el GER también, el déficit de rotación externa, es decir, con todas sus disfunciones, intentamos averiguar o localizar cuál es la zona más irritada de ese hombro, el campo más nociceptivo, si es la bursa, si es el tendón supraespinoso, si es dentro del tendón la rotura articular o la rotura bursal, la sustancia, o simplemente es una tormenta de citocinas inflamatorias que se mueven por todo el sistema del complejo. Por eso yo cuando os doy los cursos de la técnica de pincasos clínicos siempre digo, bueno, vamos a hacer la ruta del manguito rotador porque Hablo del manguito rotador, sí. nunca es un punto específico, ¿no? Y al final No. te das cuenta que es así, ¿no? Por eso Y tratamos... además, con el tratamiento que haces, José, estimulas dermatoma, miotoma y esclerotoma. Vas a hacer un estímulo en una cápsula, en una zona ligamentosa, en una zona tendinosa, en una zona muscular, en una zona de... Al final, la piel la estás estimulando también, tanto con la electrolisis como con la propia aguja. Entonces, eso provoca seguramente una mejoría en la cantidad de puntos que puede uno darle un estímulo. Sí. Y por eso para mí es fundamental trabajar el estímulo mecánico, es fundamental, ¿no? El ejercicio es fundamental porque, bueno, se ha comprobado que una de las causas principales podría ser ese desequilibrio, esas disfunciones, ¿no? Escapulares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo Y que siempre... luego, José, cuando quitamos el dolor, José, al final lo que hay que también es tener en cuenta que si lleva una persona con dolor mucho tiempo y ha tenido un problema de
a cambiar su esquema motor, ¿no? Pues la realidad es que va a ser la repetición después de gestos motores, probablemente intentando evitar el dolor hasta un cierto punto, lo que va a hacer que esa persona reaprenda y desaprenda patrones de dolor crónico que tenía totalmente interiorizados. Exacto. Me Eso, parece fundamental. esto yo creo que es la visión que tengo ahora y yo creo que es la que me aporta más resultados mejores, ¿no? Que aquellas visiones tan analíticas que hacíamos en su época, ¿no? Intento verlo todo Totalmente. desde esa homeostasis general, ¿no? Es decir, el ejercicio sí, por supuesto, ¿no? Pero el ejercicio no deja de ser un elemento de la homeostasis, ¿no? El estímulo mecánico fundamental, no solamente para el tejido conectivo, sino también para el propio tejido muscular, ¿no? Pero luego tenemos toda la parte inmunobiológica, toda la parte neural, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que Sin duda. es donde... Y al fin y al cabo lo que nos encontramos muchas veces en el camino pues son esos artefactos, ¿no? Esos artefactos, esas piedras, ¿no? Que no sabemos de esas piedras cuáles realmente están perturbando al sistema y cuáles no, o si perturban todas, y ahí es donde está la Esa es complejidad, ¿no? la complejidad y es donde por eso la formación es fundamental. Claro. Cuando nosotros trabajamos a nivel de neuromodulación funcional nos fijamos mucho en musculaturas profundas. Músculos que estén muy pegaditos a las articulaciones, como pueden ser pues, el popliteo o podría ser, no sé, anconeos, músculos pegaditos, músculos pequeños, cuadrado femoral. Nos fijamos mucho en este tipo de músculos. Femoral, Eso es. los grandes Nos fijamos mucho porque el tejido profundo tiene una cantidad de unidades propioceptivas más alta, parece ser, y entonces pues cuando metes por ahí un estímulo, pues podría ser que estés estimulando mucho más. Es decir, al final, estimular estimulas, pero poder seleccionar o saber seleccionar dónde vas a poder meterle ese estímulo con menos, más, pues es la parte importante. Oye, pues muy bien, Dani, esto se me ha hecho cortísimo. Está a punto de Joder. cortarse, ¿eh? Esto es una visa. Y como no quiero que pase sin despedirme, pues oye, ha sido maravilloso. Esto daría José, para otra sesión o más, ¿no? cuando La verdad es quieras. que, pero bueno, como tengo ganas de verte y coincidamos por ahí, pues nos Seguro, seguiremos próximos cursos, seguro que estaremos allí seguro. presentes, José, porque recomiendo seguramente todos los que nos ven ya se han formado contigo, pero sin duda la formación contigo, José, con los casos clínicos es increíble y bueno, pues verte trabajar hasta que podamos, porque te jubiles, pues sin duda hay que estar ahí porque después seremos nosotros los que tendremos que sacar de ahí las cosas. Oye, pues mira, repitiendo aquí lo de un compañero o compañera, espectacular. Es decir, ha estado espectacular. La verdad es que nos has dado aquí un repaso magistral brutal. Y, hostia, tenemos que hacer algo ahí juntos, como sea, un grupo de gente para crear estos feedback que me parece súper interesantísimos, ¿no? Estaba pensando, cuando te estaba escuchando, la cantidad de cosas que nos queda todavía por descubrir, ¿no? Es brutal. Complejidad, yo creo que esa es la palabra de lo que trabajamos, la complejidad, y por eso pues no podemos estar pensando en que las cosas son sencillas. Cada vez que pasa un año más y haces una formación más, te das cuenta de que se entorpece todavía más tu trabajo porque hay más cosas que hacer. Y bueno, pues un poco a raíz de esto, pues nosotros que estamos en el grupo en el que oyes mucho la multihora, ¿no? Roberto o Javi o Luis, o puedo ser yo, Sí. pues la multihoras a veces lo que pasa es que quieres más horas con un paciente porque quieres hacer ese punto más para trabajar con él. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora tenéis una gran cantidad de conocimiento y de herramientas que podéis trabajar en multihoras. Yo trabajo con algunos pacientes y que realmente los resultados son muy buenos. Es decir, que es una línea muy interesante. E insisto, nos queda mucho, 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 mucho por aprender todavía, ¿no? Pero bueno, la ventaja que tenemos es que entre todos nos enriquecemos muchísimo. Hay gente que sabéis mucho Totalmente. y esto alimenta mucho, ¿no? A la profesión. O sea que, oye, pues Dani, que esto se va a cortar. Muchísimas José, ya se va gracias. a cortar. Simplemente decir que el artículo que hemos hablado es el Nociception Affects Sí, Motor Output, por si la gente lo quiere buscar. Es es muy interesante, de lo quería dejar dicho. Nix y colaboradores de la clínica